Amigos de Soy TV, nos enlazamos en vivo en una nueva transmisión. En estos momentos, el expresidente de la República, Manuel Merino, está dando manifestaciones, declaraciones a los medios de comunicación. Se va a pronunciar sobre coyuntura nacional. Escuchemos. Estamos viviendo, creo que es necesario que el Perú entero sepa los acontecimientos y los sucesos que ocurrieron en el año 2020 y que esos sucesos que ocurrieron en el año 2020 es la consecuencia de lo que seguimos viviendo. Y esa consecuencia quien está que la paga es el pueblo. Entonces la población tiene que madurar en la responsabilidad de elegir. La población no solamente va y emite su voto y después se queja de lo que viene sucediendo. Yo creo que no, la población tiene que entender de que el Perú, para que pueda mejorar, tenemos que tener la responsabilidad en el voto de saber elegir, para no estarnos quejando. Yo vengo recorriendo varias regiones del país y hay unas quejas mayoritarias, fundamentalmente de los gobernadores regionales, de los alcaldes que no vienen cumpliendo. Y los que conocemos perfectamente lo que viene sucediendo a nivel nacional, con la señora Dina Boluarte, creo que también tenemos que expresarlo. Hay una preocupación. Si bien la esperanza de todos los peruanos era salió Castillo, la cosa va a mejorar, pero vemos que no hay una mejora sustancial que realmente nos pueda generar la garantía y la tranquilidad a la ciudadanía y a no estar pidiendo adelanto de elecciones. La ciudadanía pide adelanto de elecciones porque no está satisfecha. Y en este libro, El verdadero golpe, podemos identificar aquellos personajes políticos que están acostumbrados a vivir de la política, que se han impregnado en el Estado, que han copado gran parte de los diversos ministerios y que son los que en la sonada del año 2020 prácticamente articularon, permitieron desestabilizar un gobierno y nosotros, por evitar que haya más muertes, por buscar la tranquilidad de todos los peruanos, porque ya se había conseguido lo principal, que era expectorar al señor Martín Vizcarra, que es el principal responsable de más de 220.000 muertos. Lamentablemente el Congreso no estuvo al nivel de poder haber seleccionado un buen candidato a la presidencia del Congreso para que nos hubiese sucedido. Y lo que se hizo fue poner a un candidato que era la continuidad de Vizcarra, de un grupo político que era el más pequeño, pero en ese momento tal fue la arremetida contra el Congreso que decidieron prácticamente regalar la presidencia de la República y regalar la presidencia del Congreso de la República a los grupos minoritarios, que lo que sí hicieron fue un contubernio con la continuidad que había hecho el señor Vizcarra, y ahí están las consecuencias. Claro, con la diferencia de que en ese momento nosotros estábamos por 8 meses en un gobierno que terminaba, y en el caso del señor Dina Boluarte es un gobierno que está comenzando. Un gobierno que lamentablemente la responsabilidad yo creo que sí recae en la señora Dina Boluarte, ella no puede ser ajena, porque en el sentido de que ella ha usado estas marchas, ella ha sido parte del señor Castillo, recorriendo más de 15 consejos de ministros donde ellos tenían una hoja de ruta. Entonces ella debió ayudar a remediar con esa hoja de ruta con los nuevos gobernantes, pero no, al contrario, hay un silencio absoluto, hay una pérdida de dominio. No es posible que en Puno no hayan dejado izar el pabellón nacional en Desaguaderos. Eso realmente es preocupante, y el día de hoy, con la marcha que ha habido en Lima, de la toma de Lima, creo que es una marcha que está identificando que hay descontentos generalizados de todas las marcas o de todos los hechos, y que eso es sumamente peligroso para la democracia. En lo que respecta... Mira, ningún congreso tiene una buena evaluación. El congreso nuestro fue el congreso que tuvo la mejor evaluación y nosotros llegamos a tener el 54% de aprobación. ¿Por qué? Porque fue un congreso eminentemente social. Recordemos que nosotros dimos la oportunidad para que los ahorros de los trabajadores de la AFP se pueda utilizar para salvar a sus familiares. Se dio en esa oportunidad 2 partidas económicas que fueron una de 12.600 y otra de 17.400. Y luego también dimos el famoso FONCOR, que ha permitido fortalecer económicamente a los gobiernos regionales de 600 millones a más de 8.000 millones. Y luego ese Congreso vio el congelamiento de cuentas con las instituciones financieras porque había una quiebra económica y las tarjetas de crédito prácticamente volaban, y toda esa función social la hicimos en este Congreso de transición. Este Congreso, lamentablemente, con todos los aconteceres que se está dando, es lamentable porque se está debilitando el Parlamento Nacional, que es el contrapeso del Ejecutivo. Y digo se está debilitando porque vemos que hay mochasueldos, que hay gente que ha ido de una u otra manera a poder hacer componendas con el Ejecutivo. Vemos que hay personas violadores, personas que han estado denunciadas, y lamentablemente los filtros que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones no han sido suficientes. Entonces, frente a eso... Pero son los partidos que eligen esos personajes. ¿Usted considera que la salida de esta crisis política es que se convoque a nuevas elecciones generales? Es que eso debió haber sucedido, y creo que todos lo hemos visto, el país entero, de que se pidió un adelanto de elecciones, se aceptó un adelanto de elecciones, y después con triquiñuelas
salieron dejando sin efecto y están ellos en su afán de mantenerse hasta el año 2026 y eso está debilitando la democracia. La señora Dina Boluarte sigue gobernando con la izquierda y con los caviares, pero se sigue sosteniendo con la derecha. Y eso es sumamente peligroso para la democracia. Doctor, muchos de los reclamos de los manifestantes hablan también de una asamblea constituyente. ¿Es viable para el Perú? Yo creo que hay las formas de pedir una reforma de la Constitución. El Congreso tiene la facultad para hacer reformas de artículos de la Constitución. Una asamblea constituyente es prácticamente tirarnos un paso al vacío. Yo creo que tenemos que ser conscientes que la Constitución necesita algunas reformas de algunos artículos y frente a esa reforma de algunos artículos, creo que el Congreso tiene esa facultad. Es en 2 legislaturas con 87 votos, pero está faltando articular entre ellos la misma bancada con sus intereses personales, se están olvidando del interés del país. Señala a los verdaderos golpistas. ¿A qué personajes estaría refiriendo? Los caviares han copado los diversos ministerios, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas. Y lamentablemente ellos son personajes que les gusta vivir muy bien y pretender engañarnos que defienden a los más pobres, cuando en realidad la conveniencia de ellos es su interés de ellos. Las consultorías que todos conocemos, que son miles de millones, y lamentablemente han contaminado algunos medios de comunicación que son los que le hacen de una u otra manera, digamos, la dupla para poderse mantener y para poder confundir. Ellos son la ley del embudo, lo grueso para mí, lo fino para el tonto. Y en esa secuencia yo creo que los peruanos tenemos que despertar y pensar que el Perú tiene que cambiar en el sentido de que tiene condiciones para poder salir económicamente, para poder recuperar esos más de 2 millones de pobres que han aumentado en estos últimos años por las propias circunstancias de la pandemia que tuvimos del COVID-19 y hoy con la desgracia que tenemos, que ha sido motivo de sacar a la ministra de Salud por el dengue. Sin embargo, ¿cuál es el premio que le dan a la ministra de Salud? Que la mandan a de Salud. Y eso sí es a confrontar prácticamente contra los reclamos de la ciudadanía en el marco de poner gente incapaz para que realmente podamos sacar los sectores que son sumamente importantes. Lo que pasa es que tenemos que ir de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la Constitución. Y de acuerdo a la Constitución hay procedimientos. Lo que no podemos es engañar en decir que salga mañana y cambiamos, o se vaya el Congreso y cambiamos. No. Hay, digamos, situaciones donde quien tiene que reemplazarla, en este caso es el presidente del Congreso. Y hoy día, lamentablemente, los que no queremos de una u otra manera reconocer que hay una crisis y que hay que superar esa crisis, empezamos a mirar que como un tema, digamos, de botín estamos peleando el Congreso. ¿Quién lo va a presidir? Cuando en realidad lo preside a la izquierda, lo preside a la derecha, la secuencia es la misma, porque están queriéndose proteger para llegar hasta el 2026. Y en esa secuencia es peligroso para la democracia porque el descontento que se viene dando a nivel nacional por la falta de respuesta de las autoridades, especialmente alcaldes, gobernadores y el propio gobierno central, nos está generando una situación que puede ser una crisis que se desborde y lamentablemente eso es lo que no queremos. El Perú hay que ayudarlo a que se mantenga y a que crezca, a que se recupere, pero eso va a ser motivo del esfuerzo de todos los peruanos. ¿Cuál es la lección para el país para que ya no continúen las protestas y crezcan? Bueno, que empiece con sus ministros y en alianzas estratégicas con los gobiernos regionales y locales hacer las atenciones que corresponden. Hoy estamos a puerta, por ejemplo, de un fenómeno del Niño y vemos que la disyuntiva y la pelea que hay es quién maneja los recursos, no qué cosa tenemos que hacer para solucionar y tangiblemente hacer una resistencia a un fenómeno natural. Yo he recorrido Piura, estoy recorriendo La Mayeca y Tumbes y la secuencia es la misma, la agricultura está en un caos total y no hay una respuesta. Claro que sí, ¿por qué? Porque vemos que los recursos, por ejemplo, el año pasado quedaron cerca de 20.000 millones. El famoso Punche ha sacado un monto de aproximadamente 9.000 millones. Si queremos contentar a la población solamente con bonos, no, la población quiere trabajo, la población quiere oportunidad, la población quiere tener la facultad de poder saber que es de su bolsillo lo que se gana, no que le regalen, porque eso es prácticamente el pan del día de darle, y ni siquiera para que les alcance. Entonces, esas circunstancias hay que buscar cambiarlas. Y cuando vemos un gobierno que ni siquiera puede tener un dominio en todo su territorio, y vemos un puno desbordado que hace lo que le da la gana, y no vemos una Bien, entonces hemos escuchado al expresidente de la República, Manuel Merino de Gama, precisamente refiriéndose a la coyuntura nacional de Perú. Suélteme siempre primeros en información. Muchísimas gracias, Edinson, por la información. Ahí hemos escuchado al expresidente de la República,